Ana María Silva tiene otro punto que agregar. Anita. Sí, es que estaba escuchando a Repe y lo que decía cuando explicaban el mapa es súper importante porque ¿qué más le queda a un país como Irán que, como bien explicaba Repe, está completamente rodeado de Estados Unidos o de amenazas? Claro. Le queda el trabajo o el enriquecimiento de uranio para la energía nuclear. Por eso, hoy día, después que se anuncia el cese al fuego, después que se está hablando de un acuerdo por la paz, desde Irán dijeron en televisión pública que ellos no van a renunciar al enriquecimiento de uranio, porque es lo único que les queda. ¿Cómo fue Corea del Norte? ¿Cómo fue que lo dejaron tranquilo a Corea del Norte? Porque se resguardan sabiendo que tienen un tremendo arsenal nuclear. Por eso Irán no va a renunciar a eso, porque es lo único que los protege, ya que su ejército, pese a que es súper fuerte, no es tan fuerte como el de Israel, Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿dónde está el uranio y los 400 kilos que dicen incluso que se pueden transportar fácilmente en 10 vehículos? Sí. Oye, 10 autos. Ayer, importante lo que dice la Anita, porque resulta que ayer comentábamos también en esta conversación, comandante, que supuestamente las imágenes que habría captado satélites de la NASA es que habría camiones afuera de Fordo. De Fordo. Y resulta que esos camiones se habrían llevado el uranio enriquecido. Aquí están las imágenes. Entonces, la pregunta es súper válida. ¿Dónde se llevaron el uranio enriquecido? Porque aquí lo que atacó Estados Unidos fueron las centrífugas para enriquecer el uranio. Pero, ¿dónde quedó el resto? Sí. Nos falta una pieza ahí, comandante. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que es la pregunta que se está materializando los analistas, porque hay que entender, cuando yo les hablo de este cese al fuego y que las operaciones continúan, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia, es tratar de dar respuesta a qué nivel de enriquecimiento se logró finalmente antes de sacar este uranio, dónde se ha transportado y finalmente si Irán tiene la voluntad de continuar con su programa y sacarlo adelante, bueno, sigue siendo probablemente una amenaza para Israel. Anita, ¿quiere aportar algo? Sí, que la respuesta de la pregunta es muy preocupante. ¿Qué es lo que se dice hoy día también? Que este uranio no es que esté por allí por las calles, deambulando. Este uranio podría estar en una nueva planta en Irán que desconocemos sobre su existencia. Es que lo primero que uno puede sospechar que tenían centrífugas en otra parte. Así es. Porque no es que la dejen nada, lo vamos a dejar guardado en esta bodega. Hasta los rusos creo que ofrecieron guardar el uranio. Y por eso es lo que dice el comandante, o sea, las operaciones del Mossad no van a terminar. Por más que haya vuelto al fuego, la inteligencia sigue operando, seguramente rastreando dónde están estos camiones. Ahora, es probable también que en las negociaciones, si Irán se siente en una mesa de negociación con Estados Unidos principalmente, e Israel, sea, ok, páseme los 400 kilos. Sí. Yo creo que eso va a estar en la mesa. O sea, el programa nuclear y las aspiraciones de Irán claramente van a estar dentro de los puntos de la agenda una vez que se sienten los líderes a tratar de sacar adelante toda esta problemática. No sé si tienen las imágenes, había una imagen de la centrífuga, porque la verdad que hoy día podemos ver de que tanto Estados Unidos como también el jefe de la Agencia de Energía Atómica habla de la fragilidad y que efectivamente habrían sido dañadas estas centrífugas. Hablemos de que estas son de prácticamente 2-3 metros, bastante resistente, pero basta un movimiento que de las descalibre, de que ya todo el proceso que es en cadena va a interrumpir lo que es ese enriquecimiento. Por lo tanto, con estas bombas que finalmente cayeron en Fordow, en Natanz y también en Isfahan, probablemente le hemos quitado varios años de desarrollo al programa nuclear. Lo que no quiere decir que el material, equipamiento y el conocimiento no continúe en Irán. Sin embargo, la capacidad que había desarrollado se va a ver retardada en el tiempo. Claro, y finalmente ahí uno también entiende, porque tal como lo mencionaba la Anita, va a ser muy difícil que una nación, bueno, y sobre todo con este líder, renuncie a elaborar un arma nuclear, porque eso también les sirve de escudo para que no los molesten o no los ataquen, lo que ocurrió precisamente en Corea del Norte cuando logran finalmente tener sus armas nucleares. Claro, porque eso impide que todos se metan ahí. Pero de todas maneras,
lo retarda. O sea, el ataque que recibió por parte de Estados Unidos destruyendo esta centrífuga lo retarda. Pero por eso es tan importante saber dónde se fueron esos 400 kilos de uranio. Claro. ¿Cuál es la apuesta un poco de la contraparte de Irán? Es ganar tiempo y en ese tiempo sentarse a negociar y tal vez colocar y rayar la cancha respecto a este programa de desarrollo nuclear, con una fuerte presencia probablemente de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que cumpla con todos los requisitos para evitar lo que pasó desde el 2019 aceleradamente hasta ahora, que fue este enriquecimiento de uranio, que no solamente apuntaba a fines médicos y energéticos, sino que ya se estimaba que podía ser para fines de una bomba atómica. Y que incluso podría haber llegado hasta el 83%. Eso es lo que de enriquecimiento de uranio. Sí, eso es lo que no se sabe y finalmente en el momento que se produce este conflicto, ¿cuál es el grado de enriquecimiento de uranio que tiene? Pero en definitiva es súper complicado porque aquí, a ver, uno puede tener todos los embargos que quiera a un país como Irán. Por ejemplo, para conseguir uranio. Pongámonos en el caso de que el uranio lo recuperan. Pero en el futuro, para conseguir uranio, perfectamente lo pueden conseguir en los mercados negros. La tecnología para poder instalar nuevamente una centrífuga. O sea, recordemos que Rusia, por ejemplo, a propósito de la invasión de Ucrania, ha sufrido embargos tremendos respecto de tecnología, repuestos, insumos, un montón de cosas, digamos, para comprar. Pero resulta que eso... sorpresivamente, no sé, Turkmenistán ha subido su nivel de exportaciones a Rusia de manera impresionante. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que necesita Rusia lo compran terceros países y esos terceros países lo exportan a Rusia como con bandera de sus países. Entonces, al final, se hace la trampa. Rusia ha sorteado, pero fantástico, las sanciones hasta el momento, digamos. O sea, y eso es porque efectivamente hacen esa triangulación. Y lo mismo que puede hacer Irán, y seguramente ha estado haciendo Irán. O sea, Corea del Norte, por ejemplo, es extraordinario para conseguir todo tipo de recursos que necesita para su país en alta mar, sin bandera, apagando GPS. El mercado negro está ahí y esto, por eso no es tan seguro de que esto termine efectivamente. No es un bloqueo absoluto. No, es un bloqueo absoluto. Y los países siempre buscan una salida. Como dicen, digamos, ustedes, puede haber un ahogo inicial desde el punto de vista de las sanciones económicas, restricciones, etcétera, pero los países siempre van a buscar en sus aliados, en estos intereses muchas veces que van en defensa o en seguridad o ideológicos, para buscar una salida y poder sobrepasar ese tipo de sanciones para continuar con los intereses nacionales. Sobre todo si tenéis petróleo, en el caso de Irán. Y gas. Y gas, que es efectivamente un recurso tremendamente solicitado. Ahora, a mí me cuesta creer que Estados Unidos no sepa dónde se llevaron el uranio enriquecido, si es que se lo sacaron en esos camiones que detectó la NASA. Porque es tan fácil como ir construyendo las distintas fotografías y saber, o sea, si vieron los camiones, me imagino que hay un seguimiento, ¿o claro. no? Y probablemente, porque nosotros no tenemos por qué saber... O sea, no tenemos toda la información que maneja Estados Unidos, más allá de lo que menciona Donald Trump, qué sé yo. Pero la inteligencia también tiene que ver con eso. Sí, pero yo creo que nunca hay que subestimar al adversario. Puede que Irán lo haya sacado de manera muy encubierta, claro, de manera previa. Que eso haya sido un cazabobo. Y lo que vimos fue una operación solamente de encubrimiento. Claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que Irán tiene la aspiración y tal vez está cuidando sus intereses desde el punto de vista de poder continuar con su programa nuclear. ¿Qué es lo que es este mapa? O sea, esta es la instalación de Fordo, ¿no? Esto es Fordo y aquí un poco en la comparación de las imágenes satelitales del antes y el después se ven estos 3 cráteres, lo cual se deduce que por cada cráter habrían entrado 4 bombas de la GBU-57, que son estas antibúnker, para poder crear los efectos desde el punto de vista de degradar o destruir las centrífugas enriquecedoras de uranio. Ahora, qué increíble, porque no destruyeron el cerro. No, y son muy precisas. Y hay que entender que esta penetra, porque tiene 2 variables. Uno, la bomba es, como está formada, de un material muy duro, es tungsteno, que permite finalmente resistir la presión cuando impacta. Pero lo segundo es la energía cinética que toma, ya desde la altura que la lanzan, lo cual permite penetrar hasta unos 60 metros y una vez que llega al punto máximo de penetración,
explota. Explota. Ya, y aquí yo le quiero hacer una pregunta, porque precisamente lo que nosotros hablábamos la semana pasada, con usted también, comandante, era el riesgo de bombardear un lugar en donde hubiese uranio enriquecido. Porque si es una centrífuga, ese polvo de uranio iba a quedar en el ambiente y por supuesto se genera un desastre nuclear. ¿Estados Unidos habrá tenido la certeza que ese uranio ya no estaba para poder bombardear esta centrífuga? Sí. Cuando hablamos de las plantas nucleares o de las instalaciones nucleares, vamos a tener diferentes tipos. Tenemos los reactores nucleares, tenemos las centrífugas y también tenemos las que entregan el combustible, más obviamente una serie más de instalaciones pequeñas. Pero a grosso modo, lo más complejo son los reactores. Ahí es cuando hablábamos del desastre de Chernobyl, de Fukushima, donde fueron los reactores donde se produce la fisión nuclear, que es como una caldera. Claro. Que cuando yo afecto el sistema de enfriamiento, es tanto el calor que se produce una explosión y esa radiación sale de manera a la atmósfera. Muy complicada y causa mucho daño y muerte, digamos, alrededor. Una centrífuga de uranio básicamente es el metal que transformado en gas lo quiere enriquecer. ¿Ya? Es un proceso bastante complejo, pero lo que ahí debiese salir a la atmósfera es polvo de uranio o este gas de uranio de manera mucho más local y contenida. No es la radiación que empieza finalmente a afectar una zona de mayor envergadura. Por lo tanto, cuando vemos Fordow, Natanz e Isfahan, son efectivamente instalaciones que el daño es mucho más local y no es una radiación como la que nosotros hablamos, porque ningún reactor fue objetivo, ni de Irán, perdón, ni de Israel o Estados Unidos durante esta operación. Ya, esto. Anita. Sí, porque las conversaciones entre las autoridades mundiales siempre se van a debatir en estos minutos sobre la falta de información que hay desde Irán. Desde, por ejemplo, si hay radiación en el ambiente, solamente tenemos la palabra de Irán. Y lo otro, que las fiscalizaciones en estas centrales nucleares han sido muy, no escasas, pero no sorpresas. Por ejemplo, la última visita en terreno que tuvo la OIEA, no la OEA, la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, fue en noviembre de 2024, pero ellos avisan, oye, vamos para allá. Entonces pueden esconder cualquier prueba de que indique que el uranio no está al 60, sino que está al 80. En 2023 ya hablaban que en Fordow, donde la montaña que estaban explicando recién que fue bombardeada, en 2023 hubo pruebas de que hubo un enriquecimiento de uranio al 83. ¿Qué dijo Irán? Que había sido un error de pruebas. Entonces, la certeza no la tenemos. Y ya, con 40 kilos, con un uranio al 90%, ya pueden hacer una bomba. Y no sabemos ciertamente si esos 400 que están perdidos están al 60%. Claro. Pueden estar diluidos, pueden estar contrabandeados. Esos 400 que están perdidos, al menos lo que nosotros suponemos, no sabemos dónde están, no se ha dado a conocer esa información, podría elaborar 10 bombas atómicas. Ahora, comandante, es así como lo detalla la Anita, en el fondo entran los inspectores a los países que podrían estar enriqueciendo uranio, pero eso es una visita guiada, por decirlo de alguna forma, hay un aviso, necesitan la autorización, porque efectivamente puede que no sea tan transparente lo que les muestren. Sí, la verdad que estas organizaciones dependen mucho del país anfitrión y qué tan abierto está a un poco presentar todo. Y siguiendo un poco con esta secuencia de los informes de esta Agencia Internacional de Energía Atómica, da la última advertencia a inicios de este mes, de junio, y dice que está viendo que hay mucho secretismo y que finalmente, al parecer, se está enriqueciendo uranio de una manera muy elevada, cercano a los índices para construir un arma atómica. Por lo tanto, que iba a denunciar esto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y entre esta conversación es cuando finalmente Israel toma la decisión. Recordemos que Irán estaba sentado en una mesa de negociación. Ya iba en la 6ª ronda de negociaciones para su programa nuclear. Y una de las reuniones que estaba agendada para ese domingo no se materializa justamente porque previamente se realizó este bombardeo por parte de Israel. Ahora, los regímenes generalmente acomodan todo, una puesta en escena, digamos,
y para las visitas de inspectores internacionales. Entiendo que los inspectores encontraron trazas de uranio enriquecido más allá de lo prometido, y que Irán lo habría adjudicado a contaminación, más que efectivamente uranio enriquecido a más del 60%, digamos, porque varias veces fueron. Ahí cuando te reciben o no. Yo me acuerdo también la época en que Saddam Hussein recibía a inspectores internacionales para ver el tema de la producción de armas químicas. Hay recuerdos incluso de la Alemania nazi recibiendo a la Cruz Roja en campos de concentración para mostrar que estaban todos gorditos y felices. O sea, de verdad, o sea, las puestas en escena son poco confiables estas inspecciones, digamos, en el sentido de lograr encontrar realmente lo que se quiere encontrar. Repe, buenos días. A ver, lo vivimos en la pandemia a propósito de las fiscalizaciones en China sobre el origen del virus y los laboratorios. Exacto. O sea, en cuestiones mucho más primarias y más recientes. Y más recientes sobre lo difícil que son las fiscalizaciones. Toda la razón. Pero a propósito de la pregunta, y veía en los portales de noticias ayer en la tarde y hoy día en la madrugada, es lo que decía PRI ayer sobre lo que había detectado la NASA respecto antes del bombardeo de estos camiones. Revisamos la imagen recién, Claudio. Y que en los portales de noticias señalaban una y otra vez es que quien controla el cielo iraní hoy día es la Fuerza Aérea israelí. Y por lo tanto ellos, a través de Estados Unidos y a través de los satélites, debieran tener identificado dónde está el uranio. Pero sabes que aquí el comandante también nos plantea otra situación, que en el fondo quizá esto puede ser una puesta en escena para hacer creer que se estaban llevando el uranio a cierto lugar, porque no sabemos qué pasó con esos camiones. Pero o a lo mejor lo habían sacado antes. A mí me cuesta creer que en algún minuto alguien le quitó el ojo encima a Fordo. O sea, yo creo que tiene que haber estado vigilado hace años ya. Claro. O sea, Eso puede ser. Porque esto es de días antes del bombardeo. Sí. Claro, pero no sabe, bueno. Sí, comandante. Claro, no, como dices tú, Repe, y si nos vamos específicamente al área de la inteligencia, estas son operaciones que a veces toman meses, años. Entonces, lo que hemos visto en esta operación es un nivel de infiltración muy grande para poder identificar tanto a los líderes, sus rutinas, las instalaciones, el punto exacto donde se encuentran en cuanto a coordenadas esas instalaciones. Claro. Por lo tanto, como tú dices, es difícil tal vez pensar de que ese nivel de infiltración no continúa, y como yo les decía, estas operaciones continúan, inclusive cuando se declare un cese del fuego, etcétera, porque quedan cosas pendientes. Claro. Y probablemente esto está traqueado, se está haciendo el seguimiento, pero mientras no represente una amenaza, porque para construir una bomba atómica se necesitan otros elementos también. Sí, claro. Además del uranio, se necesita plutonio y, bueno, todo el sistema de cohetería para poder transportar esa ojiva nuclear. Por lo tanto, yo creo que hoy día la amenaza no es latente, pero continúa con este uranio enriquecido que tal vez saben dónde está o tal vez no. Sí. Pero usted, comandante, ¿usted cree que después de esto el equilibrio en términos de el equilibrio nuclear cambió? Yo creo que hay una declaración desde el punto de vista de los 8 o 9 estados. Israel dice que no lo tiene, pero la Agencia Internacional de Estudio Atómico sí habla de una cantidad de ojivas que tiene Israel. Se mantiene de manera permanente. Es difícil pensar que va a haber espacio para una nueva potencia de poder adquirir esa capacidad. En esta pasada no haya eventualmente negociado. Rusia, la verdad que ha sido un aliado de Irán. Rusia o Irán le compra mucho material bélico a Rusia. Sin embargo, en lo que es el programa, yo creo, nuclear, por lo menos en la parte oficial, que es la capa que nosotros conocemos y vemos, no hay una cooperación más allá de científicos y personal que trabaja en las plantas nucleares. No en cuanto a los insumos. La verdad que, tal vez hay informes de inteligencia mucho más acotados y más confidenciales que sí dan cuenta de tal vez algún tipo de traspaso de material más allá del conocimiento y la tecnología. Vamos con José María del Pino, que ya está conectado nuevamente con nosotros. José María. Oigan, yo le pedí a Pedro que fuera aquí en la esquina. Estamos justo frente a la plaza de la Casa Blanca, porque como ya Donald Trump no está adentro, la verdad es que ha quedado medio vacía.
y no encontramos el uranio. Pedro me dijo ahí que en la zona sur estaba vacío, en la otra esquina también. El uranio no está acá. No, ya, pero dejándonos de broma y de los 34 grados que hay hasta ahora y que están cayendo los jotes asados acá en Washington, es por sacarle pica. La verdad es que la pregunta del uranio es clave. Sí. Pero también hemos podido reportear un poquitito y quiero compartirles parte de ese reporteo. A ver. Fue clave, parece, ayer la reunión que tuvo el canciller de Rusia con el canciller de Irán. Acuérdense que el canciller de Irán ayer viajó a Rusia. Estuvo allá. Conversaron. ¿Y qué fue lo que conversaron? Habría, al menos de parte de Estados Unidos, la voluntad de que Rusia pudiese resguardar esos 400 kilos de uranio enriquecido. Se dice el 60%, podría ser perfectamente, como decía Anita María, al 83%. ¿Y por qué? Porque a nivel nuclear, Estados Unidos y Rusia tienen equilibrio. Ayer hablábamos de este juego de suma cero. Exacto. Los dos tienen la capacidad de destruirse mutuamente. Entonces, meterle 400 kilos a esta ecuación no hace ninguna diferencia, porque ya está alcanzada la capacidad de destruirse mutuamente. Nada, absolutamente nada. Pero Irán seguramente podría ser más proclive a pasarle estos kilitos de uranio a Rusia que a Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es parte de lo que Estados Unidos quiere negociar con Irán, con Israel y con aquellos que participen después de que el alto el fuego entre totalmente en régimen. O sea, estamos viendo 24 horas que son claves. Porque poder responder qué pasó con el uranio, acá la mayoría apuesta porque el uranio existía y el uranio fue movido. Sí. Hay otros que, como decía el comandante, también han señalado que podría haber sido un señuelo. Pero recordemos que Estados Unidos no tiene uno, tiene 25 satélites y 50 cámaras sobre Fordo las 24 horas del día. Así que suponemos que el informe de inteligencia es un informe riguroso y que está bien chequeado y que efectivamente se movieron esos 400 kilos de uranio enriquecido. Bueno, dicen que quién los resguarda, dónde quedan, cómo se los quitan Irán sería parte de la conversación diplomática que se podría dar después y que ahí podría jugar un rol fundamental Rusia, con quien sabemos Donald Trump ya no ve como un enemigo, como la administración anterior a Putin, sino que como un rival. Y ustedes saben que con los rivales pueden existir relaciones de amor y de odio. Sí, yo me quedé pegado en la imagen del satélite. Y acá no quiero pegar de ignorante. Pero 400 kilos no es nada. Perdón, pero quiero que se entienda en términos de volumen. Peso y volumen. No en términos de uranio. O sea, 400 kilos de oro, créeme que es mucho, pero aquí voy de uranio también. Pero a lo que voy es estoy pensando solamente en el peso y el volumen. Pero es que gracias por ponerme la foto. Porque yo me imagino que en la forma de transportarlo, ahí va a lo mejor necesita ir al medio del camión. Ahí va. Es que para allá iba, por eso, porque en realidad, o sea, con la camioneta que encontramos chocada hoy día en la mañana, te transporta 400 kilos de harina. Sí. ¿No? De más. Y más, pero entonces, ¿por qué 10 camiones o más? No sé, son como 1, 14. 2, 3, 4, Mira los 5, del otro 6, lado. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15 camiones para 400 kilos. ¿Usted sabe, comandante, cómo es el transporte de uranio enriquecido? Porque me imagino que el uranio en forma natural se encuentra en bajas concentraciones de otros productos y que puede ser transportado por un camión tólvaro como los que vemos en la calle. Es verdad. Claro, lo que pasa es que las cantidades de uranio tampoco quiere decir que estén los 400 en un solo paquete, ¿me entiendes? Claro. Que entonces puede también estar disperso. Un poco para entender el tema del uranio cuando se enriquece, estamos hablando de que de forma natural se da el uranio, ¿cierto? Y esto, el 99% de ese uranio no sirve para la bomba atómica. Solamente el 1% aproximadamente. Y para obtener ese 1%, el uranio hay que transformarlo en gas primero, que es como la planta de Ifh Hassan, que finalmente lo transforma en gas. Y después estas plantas, estas centrífugas, van tomando ese gas del uranio de ese 1%, que se llama uranio 235. Entonces, toman esa parte y es un proceso de muchas vueltas y finalmente eso permite ir obteniendo esto. Entonces, eso que se obtiene de uranio enriquecido... Es radiactivo. Tiene ciertas características radiactivas, pero mucho menos que lo que hablábamos de un reactor nuclear. Sin embargo, sigue siendo este metal que podría ser transportado en porciones pequeñas, mayores porciones, etcétera. Ya, pero esos son camiones tolva, po. ¿Eso? ¿Son camiones tolva? Son como tolva, sí. No sé, por eso digo yo... Pero la pregunta es, ¿tenemos la certeza de que finalmente eso está transportando son el esos uranio? camiones.
es lo que No. es difícil de tener acceso. José María, todavía pasa el tiro. Esto también puede ser un cazabobo. Claro. Puedo tener los 400 distribuidos en 5 de los 15 y los tiro para cualquier parte a todos. Pero ¿Cuál es es que el que esto lleva? fue horas antes del ataque. Y esta es una imagen que está liberada a la opinión pública. Claro. Sin embargo, es efectivo que hoy día Estados Unidos tiene la capacidad para tener ojo en el objetivo 24 horas y monitorear eso constantemente. Y hoy día incorporando factores como la inteligencia artificial, además permite discriminar y evitar o disminuir el error humano de lo que se está mirando. Claro. Por lo tanto, esta es una imagen que tal vez está abierta a la opinión pública, pero tal vez tenemos 100 imágenes más de diferentes ¿sabe qué, movimientos, los cuales comandante? claramente no tenemos información. Es muy probable que como estrategia comunicacional, liberar esta imagen también era tranquilizador para el mundo. Porque con esta imagen nosotros suponíamos que no estaba el uranio enriquecido No le cuando cayeron las atacó. bombas al uranio. Claro, cuando cayeron los misiles. Si ese era el riesgo mayor, era que esto se generara en una catástrofe nuclear. Priscila, yo creo que ese punto es muy importante. El campo de batalla moderno hoy día no solamente es lo que pasa en tierra, aire y mar. El ambiente de la información es una dimensión que hoy día está muy presente y hemos visto en los discursos, el uso de las plataformas de las redes sociales por parte del presidente. O sea, se está haciendo mucho uso del ambiente de la información para entregar mensajes o engañar o finalmente entregar falsos discursos. Sí. Recuerden que esta operación que salen los B-2 para bombardear Fordow, primero, hay todo un discurso que habla de que los cazas bombarderos se iban a ir hacia Diego García, o sea, hacia el Pacífico. Y una hora después sale encubierta esta operación hacia el Atlántico. Por lo tanto, el ambiente de la información es un tema, como tú dices, que se utiliza mucho además en este tipo esos de bombarderos fueron con, incluso con el GPS encendido, no sé, con los transmisores, para que todo el mundo lo detectara. Claro. Y todos nos enteráramos de que estaban yendo en una dirección contraria, pero eso fue un gran cazabobo. Porque finalmente llegaron a bombardear ahí a Irán. Hay una tarea pendiente, comandante, sin ir más lejos, que falta por hacer, o al menos que se entregue la información. No sé si se logrará, pero al menos una inspección terrestre de cómo quedó Fordow, porque Puede lo que ser hemos parte de la visto es negociación. solamente los bombardeos y cómo quedaron las chimeneas, pero ¿se destruyeron las centrífugas? Sí, al término de lo que fue la operación Martillo de Medianoche, y cuando se abre esto a la opinión pública, nacional e internacional por parte de Estados Unidos, ellos hablan de lo que es la evaluación del daño. ¿Ya? Claro. Esa evaluación del daño ellos lo catalogan como inicial, pero va a requerir una evaluación del daño final. Claro. ¿Eso puede ser negociado? Esa puede ser a través de esta Agencia Internacional de Energía Atómica, puede ser a través de estamentos de inteligencia tal vez que tengan, inclusive tal vez algún tipo de vehículo no tripulado que permita tomar fotografías de manera más cercana o ver el nivel de daño que tenga. Ahora, es muy probable que eso también sea parte de la negociación. Yo creo que aquí, como Estados Unidos tiene el sartén por el mango, Estados Unidos a Israel, le van a, seguramente al ayatollah y su gobierno le van a decir: señores, ¿quieren seguir ustedes a cargo de Irán? Bueno, estas son las condiciones. ¿Quieren alto el fuego? Estas son las condiciones. O sea, me da la sensación de que porque un acuerdo de paz o de tregua, de alto al fuego, como sea, cuando se negocia y se sientan en la mesa, son varias las condiciones. Muy rara vez es simplemente un alto al fuego ya y ninguno. Siempre tiene que haber una negociación detrás, y no solamente el tema de no seguir enriqueciendo uranio, sino que probablemente sea también ¿cómo se llama? Una reducción de tu poderío militar. El despliegue de las fuerzas. El despliegue de las fuerzas. Despliegue de fuerza, que se permita que ingrese gente a inspeccionar cuál fue el daño en la centrífuga, en las instalaciones. Sí. Entonces, hay una serie de cosas, digamos, que van a estar sobre la mesa en la negociación.